Aunque penséis que no sabéis hacer este ejercicio porque no lo hemos visto en clase, resulta que sí que lo sabéis hacer porque el año pasado ya conocimos a las rectas, conocíamos su ecuación continua que necesitábamos para definirlas y os lo recordé en clase un poquito por encima. Para definir una recta bastaba con conocer un vector director de la recta y un punto de ella. Y eso es lo mismo en R2 que en R3. La diferencia es que ahora los vectores tienen 3 coordenadas y los puntos también. Entonces la primera ecuación de la recta que conocíamos era la ecuación vectorial, que te decía que cualquier punto de la recta se podía escribir como el punto que te daban para definirla. En este caso es el punto P1, P2, P3, que como os he subrayado en la recta viene encima o como numerador de esas fracciones, más un parámetro, yo que sé, que llamábamos alfa, y el vector director que venía abajo en el denominador de esas fracciones en la ecuación continua, que le pongo como V1, V2 y V3. Este punto, en mi caso particular, va a ser el -1, porque, bueno, ahora lo explico, el 0 y el 1. Y el vector director es el 1, 1, menos 1. La ecuación continua de la recta y la ecuación en paramétricas de la recta se deducían de esta. De aquí obtienes que -1 más alfa y menos y 1 menos alfa son las ecuaciones paramétricas de esa recta, porque se pueden dividir como x igual a -1 más alfa, y igual a alfa y z igual a 1 menos alfa. La ecuación continua lo que hacía era despejar el parámetro alfa y igualar las fracciones que te daban de ahí. Al hacer esto te va a dar la recta R, tal y como la han definido en el problema. Entonces, ¿qué es lo que me encuentro aquí en la recta en ecuación continua? Me encuentro x menos la primera coordenada del punto partido de la primera coordenada del vector director y menos la segunda coordenada del punto partido de la segunda coordenada del vector director y z menos la tercera coordenada del punto partido de la tercera coordenada del vector director. V era el vector director y P era el punto de la recta. Dicho esto, en el apartado A me piden calcular razonadamente la distancia de un punto a la recta. Bueno, si vosotros tenéis esta recta de aquí, hay dos posibilidades. Que el punto esté fuera de la recta que realmente esa es la parte interesante, porque la distancia de ese punto a esta recta sería mayor que 0 y lógicamente la distancia va a ser esta, es decir, la menor de las distancias. Tendríamos que calcular
la proyección ortogonal de ese punto en la recta y calcular la distancia entre los dos. Y luego la otra opción que puedes tener es que el punto te caiga en la recta y en este caso la distancia entre el punto y la recta R pues sería 0, porque es que no están a distancia ninguna porque está sobre la recta. Entonces, ¿cómo se calcula la distancia de un punto a una recta? Pues la filosofía es que sabéis hacerlo porque sabéis el producto vectorial. Yo lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Imagínate que tú tienes aquí la recta R y que tienes aquí el punto Q. Y tú quieres calcular, sabiendo que este es el punto que te dan para la definición de la recta y este el vector director, voy a poner el punto Q un poco más cerca. Ahí. La distancia de ese punto Q a R. Como ya os he dicho, la distancia más corta es la que cae justo así. Pero resulta que esa distancia no es otra que la altura del paralelogramo que tú puedes formar uniendo P con Q y considerando que PQ es un lado del paralelogramo y que V es el otro. Es decir, haciendo el paralelogramo puedes calcular el área del paralelogramo como la base por esa altura. Pero ya dijimos que el producto vectorial nos daba justo ese área. Es decir, por un lado, el producto vectorial de PQ por V, por supuesto en módulo, me daba el área de ese paralelogramo. Por otro lado, el área era H por el módulo de V, que es la altura y la base. P es el punto de la recta que me dan. Q también me lo dan, porque es el punto del que quieres calcular la distancia. V también me lo dan porque está la recta en forma continua. V, que es el módulo de V, también me lo dan. Y yo solo tengo que calcular ese H, que va a ser tu incógnita. Entonces, la distancia de Q a R es el producto vectorial de PQ por V en módulo partido del módulo de V. En mi caso, tengo que P era el menos 1,01, que V era el 1,1 menos 1 y que Q era el 1,01. Ellos han llamado al punto P como lo he llamado yo al Q. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces este es el punto, voy a llamar a este entonces, ¿qué os parece?
el punto de la recta y este le voy a llamar P para seguir con la notación que me han dado ahí. Entonces esto sería el punto de la recta y ese sería P que me lo dan en el enunciado. Cambio un poquito aquí la notación, este es el punto de la recta y este es el punto P que me ha dado el enunciado. El Q este pues sería el P. Y este que le llamo QP gorro pues se llama P. Y este P. Bueno, espero que os haya quedado claro a pesar de que he tenido que cambiar la notación un poquito. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es calcular el vector PRP. ¿Os acordáis? Que esto es simplemente restar las coordenadas de P menos las coordenadas de PR. Entonces te quedaría 1 menos menos 1, 0 y 1 menos 1. Un punto muy sencillo, perdón, un vector muy sencillo que es 2, 0, 0. El módulo de V también lo podemos calcular inmediatamente, que es la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que es la raíz de 3. Y calculo ahora PRP por V, que es IJK dos, 0, 0, 1, 1, menos 1. Lógicamente voy a desarrollar por aquí, tacho esa línea y me queda el menor 2 por, aparte que es negativo, porque el de arriba es positivo, menos 2 por JK, 1 menos 1. Me queda menos 2 por menos J menos K. O sea que queda 0, 2, 2. Calculo el módulo. Que es 0 al cuadrado, 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, que es 4 más 4, la raíz de 8. Y entonces la distancia del punto P a la recta que me dan es simplemente la raíz de 8 partido por la raíz de 3, o la raíz de 8 tercios. Y ponéis unidades, porque nos han dicho si van a ser metros o qué va a ser. La parte B también es bastante sencilla. Te piden, dadas dos rectas, no soy capaz de copiarlo, dadas dos rectas, S y R, que calcules para qué valores de A son paralelas. Para ver para qué valores de A son paralelas, hay que pensar que dos rectas paralelas tienen vectores directores paralelos. ¿Qué significa que los vectores directores son paralelos? Pues que son proporcionales. ¿Y eso qué significa? Que uno es múltiplo del otro. ¿Y eso qué significa? Pues, por ejemplo, si uno tiene coordenadas V1, V2, V3,
el otro va a tener coordenadas alfa v1, alfa v2 y alfa v3. ¿Y esto cómo lo podemos escribir? Pues lo que tiene que ocurrir es que v1 partido de, digamos que lo que tiene que ocurrir es que cuando tú divides la primera coordenada del vector director de una de las rectas entre la primera coordenada del vector director de la otra, te da lo mismo que la segunda coordenada, las segundas coordenadas divididas y las terceras coordenadas divididas. Es decir, si v es el vector director de S y v es el vector director de R, entonces vs1, vs2 y vs3 dividido entre vr1 dividido entre vr2 y dividido entre vr3 te tiene que dar igual. Por ejemplo, si vosotros tenéis el 1, 1, 1 y tenéis el 4, 4, 4, se ve claramente que si dividís esta entre esa, te da lo mismo que dividir esta entre esta y te da lo mismo que dividir esta entre esta, ¿verdad? Esto sería vs1, vr1, vs2, vr2, vs3, vr3. Bueno, pues como me dan estas dos, lo que tengo que fijarme es en sus vectores directores. S está en paramétricas, su vector director está ahí. T está en continua y su vector director está en el denominador. Con lo cual, el vector director de S, en este caso, es 2, 2A y 2. El vector de R, bueno, que en este caso lo han llamado T, es A menos 1 y 1. Veo inmediatamente que para que 2 partido por A sea igual a menos 2, 2 por A partido de menos 1 y esto sea igual a 2 partido de 1, A tiene que ser igual a 1. Y eso es todo lo que tenéis que hacer en ese apartado. Vamos a coger el otro ejercicio, que estáis un poco más familiarizados con él. Por lo menos el apartado primero. El volumen del tetraedro de vértices A, B, C y D se calculaba como el producto mixto de AB en valor absoluto, AC y AD. Es decir, teníamos que elegir a uno como origen y calcular los vectores que tenían, calcular los vectores que iban a ser los lados de nuestro tetraedro a partir de ese origen. Entonces, si calculáis AB,
obtenéis 2, 1, menos 1. Si calculáis AC, obtenéis 1, 1, 0. Y si calculáis AD, obtenéis el 1, 1, 1. Lo escribís en valor absoluto. Bueno, voy a quitar el valor absoluto porque escribir el valor absoluto con el determinante puede ser confuso. Realizáis el determinante. Lo ponemos, por ejemplo, como filas. Da igual ponerlos como filas o como columnas. Y lo podéis realizar, por ejemplo, por la regla de Sarrus. Te queda 2, menos 1, 0. Empiezo con los negativos. Menos 1, 0. Menos 1, 0. A ver, este 2 y menos 1. O sea que me da menos 1. Y entonces el volumen es 1, porque hay que ponerlo con el valor absoluto. Un volumen nunca puede ser negativo. Me piden ahora calcular la ecuación del plano que pasa por esos puntos y la de la recta perpendicular a este plano que pasa por el punto D. Os cuento un poco. Un plano queda completamente determinado por dos vectores directores y un punto. Con eso podéis calcular la ecuación vectorial del plano, que es súper parecida a la ecuación vectorial de la recta. Si tú tienes aquí el vector director V y el vector director U y el punto, yo qué sé, P, entonces la ecuación vectorial del plano, al plano se le suele llamar pi, es x y z, que es igual a el punto más alfa v más beta u, donde estos son parámetros. Para dar una ecuación del plano con x y z, como hacíamos con la recta, lo que hacemos es pensar que si x y z es otro punto del plano, como estos vectores te generan todo el plano, en particular te va a generar este vector que formas aquí, que va de P a ese punto. Es decir, si yo llamo a este X, ¿vale? Px es linealmente dependiente de U y de V, lo que implica que el determinante que forman
es 0 y de ahí se saca la ecuación. Os lo voy a mostrar. Tenemos estos puntos de aquí. De momento, este no lo necesito. Si yo formo la ecuación del plano, que es en principio vectorial, cualquier punto del plano x y z se va a escribir como el punto A, que es 0, 0, 1, más alfa veces por el vector director AB, más beta veces por el vector director AC. Yo sé calcular eso. Entonces me queda que pi es 0,001 más alfa por 2, 1 menos 1 más beta 1, 1, 0. Si quiero formar un vector, puedo pasar ese al otro lado y me queda que x menos 0, y menos 0, z menos 1 se escribe como combinación lineal de esos dos. Pero no nos interesa calcular alfa y beta. Lo que nos interesa es encontrar una ecuación del plano que me defina cualquier punto. Entonces, lo que hago es calcular el determinante donde pongo esos vectores como filas y lo igualo a 0. Y de ahí me da una ecuación que es la ecuación del plano. Esto lo calculáis de manera normal y me queda que eso es 0. Luego me queda menos i más 2z menos 1 y paso a la otra diagonal que me queda menos z menos 1 más x igual a 0. Es decir, que la ecuación del plano ya, poniendo esto un poco más bonito, es x menos y más z menos 1 igual a 0. Esa es la ecuación implícita o normal del plano. Se llama normal del plano porque los coeficientes que acompañan a z, i y a son las coordenadas de un vector normal del plano. Que también ocurría con las rectas cuando la teníais en la misma tipo de ecuación. Es decir, calculando un determinante muy simple, conseguimos la ecuación implícita del plano, que siempre tiene esta forma, donde a, b y c son las coordenadas de un vector normal. ¿Y esto por qué os lo cuento? Pues porque en el siguiente apartado lo que me pedían era la recta normal al plano, es decir, que tiene como vector director a ABC, que en este caso es 1 menos 1, 1, que pasa por el punto D.
recta normal al plano que pasa por D. Bueno, pues el vector director es 1 menos 1, 1, porque es normal al plano porque os lo acabo de contar. Y D era el punto que os he dicho que de momento no nos hacía falta, pero ahora sí, que es el 1, 1, 2. Entonces la ecuación vectorial de la recta sería x y z 1, 1, 1 más lambda veces 1 menos 1, 1. No sé si me lo piden en alguna forma en particular. A ver, vuelvo al problema. Y no nos piden nada, entonces la podéis simplemente dejar así. Ya habríais calculado la recta normal al plano que pasa por el punto D.